te tengo a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y siempre estás con nosotros, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Dígalo conmigo. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dilo una vez más. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Levante su voz. No me falta nada si te tengo a ti. Levante su voz. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Vamos. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta sí, Señor, si te tengo a ti. Una vez más, no me falta nada. Levante sus manos así conmigo y diga: porque te tengo a ti. Vamos, levante su voz y diga: Señor, gracias. Pues una vez nos preparamos para escuchar la palabra del Señor, yo quiero decirle que tengo una convicción y tengo una expectativa para que hoy nuestras vidas sean tocadas de una manera poderosa, de una manera que pueda redireccionar, que pueda cambiar completamente muchas cosas en nuestra vida y en nuestro caminar diario. Y probablemente creo que la mejor forma de introducir esta palabra es que juntos podamos leer el libro de los Jueces en el capítulo 16, los versículos del 14 al 16. Si usted puede buscarlo en su Biblia, puede seguirme. Yo voy a leer la traducción en lenguaje actual. Y es una lectura que es muy conocida por todos y es muy familiar para todos. Y yo se la quiero recordar en esta ocasión. Dice la Biblia: cuando Sansón se durmió, Dalila entretejió las trenzas en el tejido del telar y sujetó el telar al suelo con las estacas. Luego gritó: Sansón, los filisteos atacan. Pero Sansón se despertó, arrancó el telar con todo y estacas y se libró. Versículo 15. Entonces Dalila exclamó: ¿cómo puedes decir que me amas si me sigues engañando? Ya es la tercera vez que te burlas de mí y todavía no me dices cuál es el secreto de tu gran fuerza. Verso 16.
Todos los días Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta. Y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Y el versículo 17 dice: finalmente Sansón le confesó a Dalila su secreto: jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Si me cortara el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Bendito sea el Señor por su palabra. Querida iglesia, creo que para todos es muy conocido la historia de este hombre. Creo que para todos es muy quizás familiar encontrarse con la historia de Sansón. Lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en las enseñanzas infantiles, y llegamos a pensar que pareciera que fuera un cuento de fábula, que pareciera que fuera un cuento en el cual Disney pudiera inspirarse, ¿no? Y darnos la película del superhombre de la Biblia, el hombre tan fuerte, el hombre tan especial. Pero yo quiero decirte algo en esta ocasión: cuanto más llena la copa, tanto más fácil es derramar su contenido, ¿sí? Y esto me sorprende tremendamente. ¿Por qué? Porque cuanto más elevados sean los privilegios espirituales, tanta más necesidad de humillar en nuestro caminar con Dios deberíamos de responder. No sé si está de acuerdo usted conmigo en este sentido. Cuanto más fuertes seamos, tanto más grande la tentación a confiar en nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque suele pasar que muchas veces confiamos en lo lleno que está la copa. Muchas veces confiamos en lo grande o en la gran responsabilidad que solemos tener como ministros, o en la gran responsabilidad que tenemos como padres, como esposos, como hijos, etcétera. Pero hay que entender que muchas veces, aunque seamos fuertes, no podemos confiar en nuestros músculos. No podemos confiar en esa fortaleza física. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que entender que en la medida que nos fortalecemos en el poder del Espíritu Santo, en la medida que nos capacita el Señor para seguir adelante, más fuertes serán los ataques del mundo, más fuertes serán los ataques de la carne. Y es muy interesante porque creo que siempre andamos en pro de ser muy espirituales, y es correcto. Siempre andamos en ser o pretender ser muy fuertes físicamente, es correcto, puedes hacerlo, puedes ir al gimnasio, puedes entrenarte. Y no solamente en estas facetas de la vida, pero ¿sabes qué es lo que suele pasar? Y es que muchas veces ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en estas cosas. Y qué importante es que hoy podamos nosotros tomar el ejemplo de la Biblia, el caso de Sansón. Mira, Sansón fue un hombre, un nazareno o un nazareo, que ya te lo explicaré en un momento. Un hombre que parcialmente era inconsistente a lo que él tenía, a lo que él poseía, la grandeza de Dios en su vida. Y él era muy inconsistente en este sentido. Pero ¿por qué te menciono esto? Mira, porque como nazareo que era, y se describe una persona nazarea, aquella que hace un voto para dedicarse al Señor por un periodo de tiempo, ya puede ser corto o ya puede ser largo. ¿Qué significa esto? Este voto podía ser un voto en el cual la persona tenía que separarse, una persona que no tenía que consumir vino, es más, ni siquiera podía consumir las uvas, ya sean secas o frescas. ¿Por qué? Porque el voto nazareo era un voto de consagración, era un voto en el cual una persona se apartaba para el servicio al Señor. Pues el caso de Sansón es el caso de un hombre que fue consagrado para el Señor. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de Sansón, creo que podemos hablar de hazañas asombrosas, ¿sí o no? Podría recordarse alguna de ellas, como cuando tú y yo leemos en la Biblia, en el capítulo 16, y te lo dejo de tarea que lo leas todo, o si quieres repasar la historia de Sansón, repásala en casa. Y algo que sorprende en la vida de este hombre es que hacía cosas sorprendentes.
Y una de ellas es despedazar a un león, como quien despedaza a un cabrito. Una de ellas es coger una quijada de un asno y matar a 1000 hombres. Otra de las que me sorprende tremendamente es que Sansón, en una de esas épicas hazañas, dice la Biblia que fue a Gaza, la ciudad que tú y yo conocemos hoy en día, que está aquí justo al lado de Israel, porque cuando hablamos de los filisteos estamos hablando de la franja de Gaza. Ellos están radicados ahí, y Gaza pues es una ciudad muy importante de los filisteos y está justo al lado de Israel. De hecho, la franja de Gaza es una franja de mucho conflicto. Ya eso lo vamos a hablar probablemente quizás en otro momento. Pero lo que la Biblia nos está diciendo es que Sansón va a esta ciudad y va y se encuentra con una prostituta. Tiene sus relaciones sexuales, va a por lo que iba. Pero algo que suele pasar si tú lees la Biblia es que después de que él a medianoche sale de casa de esta prostituta, lo primero que coge es que las puertas de la ciudad de Gaza, junto con sus cerrojos, junto con sus fortalezas, las coge y tan tranquilamente, imagínate tú a un gigante cogiendo unas puertas y caminando con ellas, y toda la gente de la ciudad de Gaza viendo el gran espectáculo que este hombre estaba dando. Tan fuerte. Y no era un gigante, no era un hombre grandísimo, no, simple y sencillamente Sansón era un hombre que fue desde su niñez consagrado para el servicio a Dios, revestido del poder del Espíritu de Dios, de tal forma que el poder de Dios provocaba en él una fuerza tan sorprendente que podía seguir y hacer este tipo de cosas. Entonces, queridos hermanos, Sansón hizo hazañas asombrosas. Y realmente se cumple lo que la Biblia dice en algunas promesas. Un varón de vosotros podrá perseguir a 1000, y creo que con Sansón lo podemos ver. Es tan fácil, querida iglesia, que tú y yo entendamos que para Dios puede trabajar con un hombre, como también es tan fácil para Dios trabajar con 300. Algunos han leído la historia de los 300, de Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado a una multitud para poder hacer grandes proezas. No, lo puede hacer con 1, lo puede hacer con 2, lo puede hacer con 300. Es más, si tú te das cuenta, cuando Jesús entra en escena, comienza su ministerio y comienza a trabajar con 2 discípulos. En cambio, Dios en el Antiguo Testamento pues normalmente trabajaba con 1, o llamaba a Moisés, o llamaba a José, o llamaba a Elías, o llamaba a otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad de poder llamar y de poder escoger a muchos de sus hijos para hacer cosas sorprendentes. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de que Sansón hacía hazañas asombrosas? Porque realmente para hacer cosas grandes en el Señor no se necesita estar acompañado. Y alguien puede decir: pastor, ¿seguro lo que usted está diciendo? Bueno, Sansón es el ejemplo. Sansón no tenía amigos, Sansón no tenía un equipo, Sansón no tenía un ministerio de logística, un ministerio de planning, un ministerio en el cual desarrollaba toda su actividad, sino al contrario, él lo hacía de manera personal. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado para hacer esto. Señores, las armas que empleaba Sansón eran dignas del poder del Espíritu de Dios en su vida. Y es interesante, ¿por qué? Porque para nosotros hoy en día la palabra de Dios dice que Dios va a utilizar a los débiles, Dios va a utilizar a gente que no conoce para poder avergonzar a los sabios, para poder avergonzar a los entendidos. Y eso Dios lo hace hoy en día contigo y conmigo. Entonces, al hablar de esto, de Sansón, para nosotros es bien importante que podamos en esta mañana salir convencidos de cómo una copa, por muy rebosante que pueda estar, es muy fácil que pueda derramarse. Un matrimonio, por muy estable que pueda estar, puede derramarse. Una relación, por muy saludable, por muy fortalecida que esté, si se rebosa la copa, también puede venirse al suelo. Por tal razón, mis queridos hermanos, yo creo que hoy tenemos una gran oportunidad de poder reflexionar en lo que la Biblia nos está diciendo. En segundo lugar, ya que estamos hablando de Sansón, podemos nosotros empezar a decir varias cosas. No solamente
lo maravilloso y lo grandioso de sus hazañas, que nos pueden sorprender a nosotros en esta ocasión. Pero también podemos hablar de que Sansón era caracterizado por una fortaleza sobrehumana que poseía. ¿Sabe? Dalila, lo leímos hace un momento. ¿Me puedes declarar en qué consiste tu fuerza? Y cuando hablamos de una fortaleza sobrehumana, estamos hablando de que Sansón no era fuerte por sus músculos. El secreto de su fortaleza radicaba en la presencia del Espíritu de Dios en su propia vida. El secreto de su fortaleza radicaba en que fue un hombre consagrado para Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis en este momento. La fuerza o la fortaleza sobrehumana que tenía este hombre radicaba en dos cosas. Una, en el poder de Dios obrando en su vida, ¿sí? Dos, radicaba en ¿qué? En que era un hombre que fue consagrado para Dios. Entonces, cuando estas dos características están en equilibrio, una persona puede hacer cosas sorprendentes en el Señor. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Primero, Dios en nosotros. Segundo, apartado, consagrado para servirle a Él. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que este era el secreto de la gran fuerza de Sansón. Ahora, ¿qué nos dice la palabra a nosotros del Señor? Nos dice de que cuando sobre nosotros venga el Espíritu Santo, recibiremos poder. Y esto es muy sorprendente porque poder de Dios está en tu corazón. Poder de Dios está en tu vida. Porque en el momento que recibiste a Jesús, en el momento que entregaste tu corazón a Él, en ese momento el Espíritu de Dios te selló. Entonces, tú y yo podemos ser fortalecidos en el poder de Dios. No sé si te alegras o no te alegras, pero deberíamos de estar contentos. ¿Por qué? Porque cuando quizás somos débiles en nuestras fuerzas, en Él somos más que vencedores. Porque el poder de Dios obra en nuestras vidas. Querida iglesia, Sansón no solamente hacía hazañas asombrosas, no solamente tenía una fortaleza sobrehumana que es el poder de Dios en su corazón, sino que también vino una intensa, léalo conmigo, tentación. Aquí, señores, es donde comienzan los problemas, porque la copa de Sansón estaba muy llena. Su fortaleza era muy grande. El poder de Dios que moraba en él era muy grande. Los votos que fueron llevados a cabo en su vida fueron muy especiales. Una persona consagrada para el Señor. Mire, hoy en día nosotros no nos consagramos, no nos apartamos, sino al contrario, andamos viviendo el día a día como bien nos parece. Pero este hombre fue separado para el Señor, para cumplir propósitos específicos de Dios, para poder librar a su pueblo de una cautividad que los filisteos estaban llevando a cabo en contra de ellos. Ahora, una intensa tentación. Dice la Biblia, y lo leímos hace un momento, que Dalila, y déjame decirte algo, Dalila no fue la prostituta que fue a visitar a Gaza, a la ciudad, que salió con las puertas de la ciudad en mano. Sansón, no. Después de ese acontecimiento, Sansón se enamora de Dalila, otra filistea. Entonces, esta mujer, dice la Biblia, cuando leímos, de que cada día le presionaba con sus palabras y le estaba insistiendo, a tal grado de que cada día la misma insistencia: muéstrame el secreto de tu fuerza. Por favor, Sansoncito, mira, yo te quiero, yo te amo, pero por favor, dime dónde radica ese poder, dónde radica esa fortaleza, dónde radica tus secretos, tus misterios, porque veo que eres un hombre capaz de hacer cualquier cosa. Un león lo partes en pedazos, las puertas de una ciudad también las arrancas, etcétera. Para ti, Sansón, no hay hombre que pueda vencerte, pero por favor, amorcito, dime el secreto de tu fuerza. Yo quiero decirte algo en esta hora y espero que lo copies, porque si bien es cierto, tú y yo no nos llamamos Sansones, amén,
pero sí somos llamados hijos de Dios. Sí tenemos el poder de Dios. Sí hemos sido apartados del pecado, de las tinieblas de este mundo, pero Satanás sigue trabajando hoy en día. Y ese Satanás en Sansón se llamó Dalila. Amén. Y algo que es muy importante que valoremos en esta ocasión es que toda la energía de esa tentación iba dirigida a una cosa muy importante, y era aquello en lo cual a Sansón se le veía como un hombre especial. Ojo con esto. Satanás no va a buscar cualquier cosa de tu vida. Ojo, ¿escuchan? Sino que va a buscar lo más especial de tu vida. Amén. Satanás por medio de Dalila le dijo: tu fuerza, porque considero que tu fuerza es tu ADN. Es lo que te hace sobresaliente, es lo que te hace capaz. Entonces, esta tentativa intensa no es que va a la deriva, y quiero traducirlo en nuestro lenguaje. Por ejemplo, si nosotros los varones somos usados por el Señor y hay poder de Dios en nuestras vidas en cualquier faceta ministerial, la tentación va a venir a por nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que somos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Amén. Entonces, es muy interesante. Esta mujer le decía: ¿en qué consiste tu gran fuerza? Y entonces sucede lo que usted y yo conocemos. Sansón empieza a enamorarse de esta mujer, empieza a introducirse de manera deliberada en los fuegos de la prueba. Dicen por ahí que el que juega con fuego, ¿qué pasa? El fuego no es para jugar. El que juega con pecados va a terminar pecando. El que intenta tocar aquí y allá va a terminar cayendo en la trampa, en la seducción. ¿Por qué? Porque Satanás, mira, lo único que quiere es robar. Lo único que quiere es sacarte lo que tienes. Lo único que quiere es destruir. Lo que quiere Satanás es acabar con tu vida y con la mía. La palabra lo declara muy bien. Esas son las intenciones. Entonces, por muy fuertes, por muy capaces que seamos en Dios, porque alguien me puede decir: pastor, pero es que yo estoy ungido con el Espíritu Santo, yo tengo la triple unción del profeta Elías. Otro puede decir: yo tengo la triple unción del profeta Eliseo. Pastor, mire, mi rostro resplandece como Moisés cuando se presentaba delante de Dios y resplandecía su rostro. Otro quizás puede decir: pastor, estoy bien ilustrado en la palabra, conozco bien la Biblia, conozco bien la teología, etcétera y etcétera. Pero déjame decirte algo: Satanás viene tratando con la humanidad desde hace mucho tiempo. Sabe por dónde entramos, sabe por dónde salimos, sabe cómo reaccionamos, y él sabe cómo tirar las redes. Entonces, este hombre, Sansón, cuando se empieza a enamorar de esta mujer, empieza a darse cuenta de que hay una relación que usted y yo conocemos como yugo desigual. A ver, ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Sabe lo que es un yugo desigual? Lo sabemos y a veces lo consentimos. Amén. No quiero ponerme blandito, como digo, en estas cosas. Simple y sencillamente lo que quiero que hoy entendamos, que cuando hay un yugo desigual, las consecuencias vienen. Amén. Y seguro que más de alguno va a decir: no, pastor, yo voy a convencer a Dalila. Estoy orando por Dalila. No mira mis músculos. Yo puedo con 1000, un león que venga, yo lo acabo. No se preocupe, pastor. ¿Durmiendo? ¿Con qué? Con el enemigo. Y entonces esta tentación que usted y yo ya conocemos, aquí empieza primero el yugo desigual, y desde ese mismo momento esta mujer trata de arruinarlo. Trata de acabar con este
gran mozo, este hombre cachas, dirían algunas. ¿Sí? Esta mujer dijo, voy a buscar su secreto. Ahora, ¿qué significa la tentación? ¿Qué significa esto? Que lo que quiere el enemigo es demostrar su propósito de arruinar en la vida de una persona los propósitos divinos, los propósitos de Dios. Cuando Satanás viene por una persona, o viene por una iglesia, o viene por un proyecto muy especial, lo que quiere hacer Satanás es arruinar los planes de Dios. Por ejemplo, Satanás puede pretender arruinar los planes de Dios para esta iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Satanás no le conviene que haya otra iglesia más en la ciudad. Si puede acabar con todas, lo va a hacer. Si puede buscar la manera, los medios o los recursos para poder anular la obra del Señor, lo va a hacer. Pero puede venir Dalila y puede decir, ¿dónde está el secreto de ACI? ¿Dónde está el secreto de esta congregación? Porque es que Satanás lo que quiere es tocar nuestra fortaleza para acabar con la obra de Dios en este lugar. Dile a tu vecino ahí, no se lo vamos a decir. Dalila, no te lo voy a decir. Amén. No voy a caer en tu seducción. No voy a caer en la trampa con la cual estás viniendo. Al contrario, vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor por su palabra. Mira, es muy interesante hablar de esto porque las alianzas impías, las relaciones extrañas son enemigas mortales del poder espiritual. Una relación, una alianza, un acuerdo, un trato, si es basado en las maquinaciones de Satanás, quiero decirte, esto básicamente va a ser enemigo de las obras que Dios quiere llevar a cabo en medio de la vida de cada persona. Por tal razón, todo lo que destruya nuestra relación con Dios, querida iglesia, todo aquello que quiera apartarte de la comunión con el Señor, tienes que considerarlo como el veneno de una serpiente. Yo me ponía a pensar en esto que estoy mencionando. Todo aquello que te quiere separar de Dios, todo aquello que te quiere apartar de tu familia, todo aquello que te quiere apartar de las buenas prácticas cristianas, todo eso tienes que considerarlo como veneno de una serpiente. Y sabes que lo curioso de todo esto es que nosotros, si nos encontramos con una serpiente, aunque esté en el museo, aunque esté en el zoológico, aunque esté en una, ¿cómo? ¿Una qué? No, no es jaula, sino que está ahí en una urna, digamos, no sé si es urna o no, pero si vemos una serpiente ahí, ni siquiera nos queremos acercar a verla. Mucho menos que vamos a poner el dedito ahí. ¿Verdad que no? Una culebra tal vez, porque las culebras no tienen veneno, solo presionan. Pero una serpiente, desde que muerde, mata. Y tenemos cuidado. Es más, puede ser tan capaz que el temor a una serpiente nos lleve a hacer mejoras en nuestro hogar. Para aquellas personas que viven fuera de la ciudad. Y uno se aparta. Pero ¿sabes qué sucede? Por ejemplo, cuando alguien que está en contra de la obra de Dios, muchas veces, ¿qué hacemos? Le sobamos, le damos la mano, le recibimos muy bien, le atendemos con todas las extras. Pero yo quiero decir en esta hora, necesitamos, querida iglesia, no hacer alianzas con aquellos que son enemigos de Dios. Y lo hablo no solamente a nivel personal, sino más bien lo estoy hablando a nivel eclesial. Tenemos que cuidar las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el sabio mira el mal y se aparta. Varones, creo que no os llamáis Sansones o nos llamamos Sansones. Mujeres, hermanas, creo que no os llamáis Dalilas. Pero sí quiero dejar bien claro esto, de que es muy importante apartarse. ¿Por qué? Porque Satanás va a buscar el punto más poderoso de tu vida para poder atacarte.
para poder arruinarte, para poder dejarte en la miseria. Por tal razón, en esta ocasión yo quiero que tú veas lo que voy a mencionar en este momento: un total fracaso. Hemos hablado de las hazañas, del poder. Hemos hablado de la fortaleza, el poder de Dios en la vida de este hombre. Hemos hablado de la tentación y lo que pretende. Y ahora quiero hablarte del total fracaso. Y me llama mucho la atención lo que dice la Biblia, porque dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y me atreví a buscar una fotografía de esto. Y qué lindo Sansón, ¿no? Creo que la sacaste, Sadi, de alguna película. Eso me suena a Ben-Hur por ahí. Total fracaso. ¿En qué momento? Después de que insiste por días diciéndole: vaya, Sansoncito lindo, dime tu secreto. ¿Qué tienes escondido, por favor? Dice la palabra que empezó, cuando usted lea la Biblia en Jueces, se va a dar cuenta de que Sansón llegó a un estado en el cual se afligió su alma, de tal manera de que esta mujer insistía tanto en él que logró sacarle su secreto. Y dice Sansón: Dalila, el truco mío está en mi cabello. Si me lo rapan, ahí pierdo todo. Y luego ella le dice: no te preocupes, Sansón, yo cuidaré de ti. Descansa. Se duerme el hombre en las rodillas de Dalila. ¿Y qué pasó? En ese momento le cortó su melena. La palabra de Dios dice en la Reina Valera guedejas, pero eso es su trenza, su melena, su cabellera. Y entonces ahí en ese momento empieza a darse cuenta de que mientras dormía, mientras descansaba, algo raro pasó en él. Se despierta, y normalmente Sansón, cuando se despertaba, algo que hacía es: los filisteos, ¿dónde están? Y seguro tenía el montón de filisteos, hacía un gesto y los filisteos por allá. O tenía que romper algo y no se le resistía. Pero en este momento me imagino que empieza Sansón a probar sus músculos. ¿Qué pasa? Hacer algunas flexiones. ¿Qué pasa? No tengo fuerza. ¿Qué pasa? Dice que lo cogieron, si sigues leyendo la palabra, dice que lo cogieron, y este hombre, su gran poder con el que se sacudía anteriormente, antes sus enemigos, empezó a darse cuenta que ese poder lo había dejado. Ahora no es más que una rama seca. Dice la Biblia en San Juan capítulo 15 versículo 6: al que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran, y cuando se secan les prenden fuego. Entonces Sansón en este momento dejó de ser un hombre robusto, un árbol fuerte, y se constituyó en una rama seca, listo para ser quemado, listo para ser tirado a la basura. Y es muy interesante porque hoy en día lo que suele pasar es que el Espíritu de Dios se contrista en nuestras vidas. Y entonces si le contristamos al Espíritu de Dios, nuestra fuerza se va a desvanecer. Vamos a ser más vulnerables a sucumbir ante las tentaciones. Vamos a ser más vulnerables para poder tomar decisiones como mantenerte firme en la iglesia, como tener las disciplinas espirituales, el estudio de la palabra, la práctica de la oración, la práctica del ayuno. Empezamos a secarnos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado y ya no podemos ni siquiera levantar las manos. Nos dicen: hermano, vamos a la iglesia. ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? Hermano, ¿puede colaborar con el ministerio? ¿Para qué voy a colaborar? Ahí hay un montón que pueden hacerlo. Es más, me estoy dando mi año sabático. Es más, voy a buscarme otra congregación, porque esto, porque lo otro. Y entonces, queridos hermanos, una persona fuerte en Dios termina siendo una rama seca. Amén, que puede ser tirada por ahí, que puede ser llevada por el viento, por cualquier tipo de doctrina, se viene abajo. ¿Por qué? Porque descubrió su secreto. Amén. Entonces, la fuerza de Sansón, básicamente, cuando
comenta de que su consagración a Él era producto de mantener un acuerdo, un pacto. Empieza a darse cuenta de que realmente sin la ayuda de Dios ya no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, quiero decir algo. Sansón no es el único siervo de Dios que ha perdido su poder por andar en el mundo. Amén. No pensemos que Sansón es el único que se equivocó, que perdió su poder, su valor como hijo de Dios. Hoy en día, muchos cristianos, hoy en día muchas personas han perdido su valor, han perdido su poder, han perdido su identidad. ¿Por qué? Porque han estado con el enemigo, han entregado su tesoro a Satanás. Y cuando esto pasa, queridos hermanos, realmente todo se viene abajo. Yo quiero decirte algo. Nadie, absolutamente nadie puede fracasar en la obra del Señor si vive y si actúa bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona entiende lo que es el Espíritu de Dios en su vida, cuando una persona sabe de cómo conducirse bajo la voluntad de Dios, quiero decirte algo, nadie que se mueve de esta manera va a fracasar. Solemos echarle la culpa a segundos, a terceros en nuestro fracaso espiritual. Pero déjame decirte algo, el fracaso espiritual es personal. ¿Cuántos dicen amén? La salvación es personal. Amén. Todos tenemos que correr la carrera. Todos tenemos que llegar al final. Pero muchas veces solemos negociar nosotros y empezamos a experimentar fracasos que realmente no son agradables. Queridos hermanos, voy a quitar esa imagen y voy a explicarte lo que a continuación viene. Sansón, le hemos seguido la pista y ahora nos encontramos en una condición completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora dejó de ser el galán, dejó de ser el fuerte, dejó de ser el hombre que sorprendía y ahora se convierte en un esclavo. Y esto es interesante porque dice la palabra, y te lo reitero nuevamente, sigue leyendo Jueces, capítulo 16. Dice la palabra que los filisteos, cuando vieron que Sansón era como un trapo viejo, que era un hombre debilucho, dice que lo cogieron y lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. En ese momento. Y realmente, después de que le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Qué duro, ¿no? Sin ojos, atado con una cadena en un molino, ahí como bestia, dando vueltas y moliendo para los filisteos, haciendo este gesto por el resto de sus días. ¿Y qué pasa? La terrible esclavitud a la cual este hombre llegó fue producto de que fue traicionado por la mujer a la que él amaba. Ojo, estoy de esclavo porque una mujer a la cual yo amaba, a la cual yo le di mi corazón, no estoy diciendo que las mujeres aquí en este lugar sean malas, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la mujer en este momento significa el proyecto de Satanás, significa las estratagemas de Satanás, significa las intenciones de Satanás que quieren acabar con aquellos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás al final a lo que quiere llevar a una persona es a que se equivoque para que luego sean sus esclavos. Sansón se convirtió en un molinero, el que preparaba la masa, ciego, traicionado por la mujer a la cual él supuestamente amaba, a la mujer a la cual él le abrió su corazón, a la cual él mismo dijo: voy a dormir y voy a descansar en sus piernas. Ya vio usted la imagen. Quiero decirte algo, iglesia. Los placeres del pecado, los placeres de la carne, entregan a sus seguidores a la ceguera y a la esclavitud. Amén.
los placeres de la carne entregan a las personas a la ceguera y a la esclavitud. Hay personas que no son espirituales porque su mirada la tienen corta. Amén. Personas que no pueden discernir porque como se han entregado a los placeres del mundo, se han entregado a satisfacer la carne, se han entregado a agradar más al mundo antes que a Dios. Entonces viene una ceguera espiritual. Entonces ya no se puede discernir claramente como el Señor. Y yo creo que podemos decir nosotros, pobre Sansón, ¿sí o no? Pobrecito la que le vino, la que le pasó. Otro a lo mejor diría, ¿cómo han caído los valientes? ¿Sí? Aquel que era la copa que estaba rebosando, aquel fortachón, aquel buen hombre o buena mujer que muchas veces en el reino de Dios, muchas veces pensamos que estamos muy fuertes de tal manera que necesitamos aprender lo que el apóstol Pablo dijo: nadie tenga más alto concepto de sí. Dicen por ahí en el mundo, entre más alto está uno, más grande es la caída. Usted se puede dar cuenta, pastores, ministerios, líderes, empresas y muchas cosas más se han venido abajo. ¿Por qué? Porque se ha negociado mal, se ha vivido mal, se ha interpretado mal. Entonces lo más seguro es cómo caen los valientes. Pero yo creo que Dios nos está hablando y nos está pidiendo que aceptemos la exhortación y que nos guardemos de los placeres mundanos que muchas veces atrapan nuestra alma, contristando de esta manera al Espíritu Santo. Y yo quiero decir algo y quiero apuntarlo de esta manera: no hay nadie entre nosotros cuyo servicio al Señor esté siendo llevado a cabo bajo las circunstancias en las cuales vivió Sansón, que trabajaba en la cárcel y que era ciego. Yo quiero decirte algo en este momento, y es lo siguiente: queridos hermanos, no tenemos nosotros muchas veces ni siquiera ojos para ver la libertad. Muchas veces no tenemos ni siquiera la fortaleza para servir al Señor, porque muchas veces hemos caído en algún tipo de esclavitud. Usted le pregunta a la gente: ¿quiere servir en la iglesia? Pasan. ¿Quiere consagrar su vida al Señor? Pasan. ¿Quiere tomar retos de cambio en su vida? Pasan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es más prioritario el mundo? ¿Es más prioritario los tesoros o los bienes materiales que podamos almacenar en esta tierra? No. Yo creo que lo que debemos de hacer nosotros es no ser molineros, sino al contrario, ser hombres y mujeres guerreros, hombres y mujeres triunfantes, hombres y mujeres que dicen: mi fortaleza está en Cristo, que es el que me la da, y por eso creo en Él, y por eso decido caminar con Jesucristo, porque es el único que me puede librar de todo esto. Hermanos, paso al final. Y esto es lo mejor de toda la historia, porque la victoria final, cuando se cometen errores, cuando se está fracasando, cuando se han perdido las directrices para la vida, cuando se está en el abandono, en la tragedia, en la pérdida, lo que sea, siempre hay una victoria que podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Mira, te voy a leer lo que dice la Biblia en el capítulo 16, verso 22. Dice: pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Sadio Noel. Vamos cerrando. Lo vuelvo a repetir, porque todo lo que he dicho ha sido como una paliza, ¿sí o no? ¿Ah? Pobre hombre, y pobre de nosotros si caemos en esa dirección, en esa dinámica. Pobres de nosotros los varones si andamos viendo donde no tenemos que ver. Pobres las mujeres si también andan viendo donde no deben de ver. O si les gusta darle mucho descanso a los chicos ahí, como Sansoncito. Pobres los jóvenes si no ponen sus prioridades en Cristo.
porque pueden terminar moliendo. Amén. Dice la palabra: pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Pastor, ¿de qué iba a predicar? Se me había olvidado. La prédica es: el pelo le crecía. Lo que pasa es que no se lo podía decir al principio, porque si no, entonces usted iba a decir: ya sé por dónde iba. El pelo le crecía. Este hombre empezó a decir: Señor, en el molino, Padre, no puedo salir de aquí. Sigo dando vueltas, sigo moliendo el maíz, la masa, el trigo, la cebada, lo que sea. ¿Y cuántas veces usted y yo en algún problema en la vida hemos dicho: Dios mío? ¿Alguien lo ha dicho? ¿O solo Sansón y yo lo dijimos? Señor, ¿dónde estás? Señor, por favor. Dice la palabra que este hombre clamó al Señor. Clamó al Señor. Y dice la palabra, lo voy a leer en el versículo 28 al 30. Entonces Sansón oró. Y algo que dicen los comentaristas es que este Sansón nunca había orado. Porque claro, estaba cachas. No había pasado la maquinita todavía por su cabeza. Yo soy capaz, yo estoy bien preparado, yo tengo recursos, yo tengo personalidad, tengo nombre, tengo estilo. Podemos decir miles de cosas. Amén. Pero cuando Satanás entra, no anda preguntando si tenemos tantas cosas. Dice la palabra, él oró y dijo: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Él sabía que terminaba acabado. Ya estaba ciego. A lo mejor él decía: es que mi vida ahora ya no tiene sentido. Es que esta liada que acabo de cometer me está pasando una factura que es impagable. Pero en ese momento él dijo: bueno, Señor, aunque voy a entrar quizás sin ojos al cielo, prefiero entrar y no quedarme fuera. Una sola vez, ayúdame. Los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Dicho esto, Sansón apoyó sus dos manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y gritó: que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que ahí estaban. Sansón mató a más personas al morir que las que había matado en toda su vida. Dicen los comentaristas que solo en las terrazas de ahí habían más de 3,000 personas, lejos de los que estaban ahí abajo. Y algo que a mí me sorprende en todo esto es que este hombre sacó una oración de urgencia. Sacó una oración de esas oraciones que muchas veces usted y yo hacemos cuando las cosas no van bien. Cuando hay problemas de familia, cuando hay problemas de finanzas, cuando hay problemas de pecado, cuando hay tantas amenazas que la vida muchas veces trae, en esos momentos surge esa oración. Y qué bueno que en este caso Dios instantáneamente le respaldó y dice: tu petición es concedida. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. Yo quiero decir en esta hora, iglesia, si hemos perdido nuestro poder para Dios, hay un solo modo por el que se puede restaurar. Me he equivocado, le he fallado a Dios, le he fallado a mi esposa,
le he fallado a mi empresa, le he fallado a la iglesia, le he fallado a mis amigos, etcétera. Cualquier pecado, cualquier cosa, hay una respuesta, y es la confesión. Cuando uno se confiesa delante del Señor, entonces viene la restauración. Cuando uno no solamente se confiesa, sino que también dice: Señor, me voy a consagrar, me voy a apartar, voy a caminar por otros caminos, esos caminos que me llevan al mundo, yo ya los olvido. Ahora voy a caminar y voy a vivir la vida piadosa que tú estás exigiéndome. Queridos hermanos, Jesucristo hizo algo potente, porque mira, Jesús, así como Sansón, en la cruz del Calvario, cuando Él muere, amén, Él no mató a mucha gente, al contrario, Él nos dio vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo pueden celebrar así? No fueron 3,000, sino toda la humanidad tiene la oportunidad de que en Jesucristo puede experimentar vida y vida en abundancia. Querida iglesia, creo que nuestras fuerzas, por muy grandes que sean, necesitamos acercarnos al trono de la gracia del Señor y encontrar el oportuno socorro para nuestras vidas. Necesitamos sincerarnos delante de Dios y presentarle toda nuestra vida y decirle: Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces Jesús dijo: ahora todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora todos decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el Santo de Israel es nuestra fortaleza. Ahí está nuestro corazón, ahí está nuestra vida. Y ahora vivimos no para nosotros, sino que vivimos para Él. Querida iglesia, vive para Cristo, honra al Señor. No le hagas caso a las tentaciones, a los ofrecimientos que Satanás quiere traer en contra de tu vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Querida iglesia, espero y confío en el Señor de que seas grandemente edificada y que no permitas que la salvación grande que el Señor ha puesto en tu corazón te la roben unos euros. No permitas que esa salvación grande que Dios te ha dado te lleve atrás porque encontraste al chico perfecto o a la chica perfecta de tus sueños. No permitas que los problemas de la vida, del día a día, te roben ese poder de Dios que está en ti, el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos. Así que deseo con todo mi corazón que tú sigas creciendo en el Señor Jesucristo. Deseo con todo mi corazón que la sabiduría de Dios venga a tu vida para que tú puedas conducirte y para que los que están a tu alrededor puedan recibir esa herencia, puedan recibir esa bendición. Amén. Démosle gracias entonces al Padre en esta ocasión. Digámosle: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu consejo. Te damos gracias, Señor, porque nos previenes del mal. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos lo declara. El sabio mira el mal y se aparta. Señor, no permitas que nuestra fortaleza termine dando vueltas alrededor de un molino. No permitas que volvamos a la esclavitud del pecado. Al contrario, Señor, danos la sabiduría para obedecer tus mandamientos, para vivir conforme tú quieres que vivamos, para ser consagrados y apartados de todo mal. Porque tuyo, Señor, es el reino. Dilo, iglesia: tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Y mi vida te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Querida iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.